Soy Yareli Castillo, psicóloga y alguien que sabe lo que es vivir con demasiadas complicaciones. Pero aprendí que al buscar lo simple, todo cambia. En este podcast encontrarás historias, herramientas y reflexiones que demuestren que mejorar tu vida no es complicado. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de este podcast No es complicado, un espacio donde puedes ser tú, un espacio donde te puedes cuestionar, un espacio donde podemos validar. Y justamente el tema del día de hoy es un tema muy sensible, un tema que quizás muchas veces hemos buscado sentirnos validados o quizás nos hemos cuestionado cómo validar a otras personas en situaciones quizás tan complejas o situaciones que no comprendo. Por ello es que hoy queremos hablar acerca de la validación emocional, no solamente el qué es, sino con qué se come, o sea, ¿qué nos pueden decir los expertos acerca de este tema? Por ello, el día de hoy nos acompaña un psicólogo que ya le hemos dado la bienvenida a este podcast. Por ello es que nuevamente está aquí porque sabemos que aprendemos mucho de él. Y le damos la bienvenida al psicólogo Miguel Briones, experto en DBT, paréntesis, terapia dialéctica conductual. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias. No, pues qué bonito. Principalmente gracias por la presentación. Sí, justamente estoy actualmente pues realizando los estudios directamente para la formación especializada en terapia dialéctico-conductual. Y un tema central que muchas veces se aborda dentro de ello es el desarrollo de habilidades, y una de estas se basa principalmente en la capacidad de validar las emociones tanto de otras personas como pues incluso las propias, aunque en ese sentido toma otro nombre, pero bueno, ahí está, ¿no? También. Y sí, justamente creo que es muy importante lo que dices, cómo se come, cómo se ve, a qué huele, ¿no? Cómo rayos podemos identificar o prácticamente hacerla parte de nuestras interacciones con otras personas. Entonces, pues yo encantado. Nuevamente, gracias por la invitación y por la bienvenida y la presentación tan calurosa. Entonces, adelante. Bienvenido, Miguel. Dije, ¿lo presento como Miguel o como Mike? Luego dije, me voy a ver bien súper igualada frente a la cámara presentador como Mike. No, sí, fíjense, y de hecho ahí podríamos incluso ir hablando, ¿no? de eso mismo, porque justamente Yareli comprende que la mayor parte de las personas me llaman Mike, entonces incluso el poder hacer uso de estas formas de conocernos y de contactar con las personas nos puede hacer sentir un poquito más cercanos, ¿no? Menos, pues es como si hubiera una barrera que se diluye y que entonces nos hace sentir más conectados, si queremos decirlo así, pero sí, totalmente, como tú gustes, ya sabes. Muy bien, entonces será Mike, para que todos se puedan familiarizar con Mike. Y estoy segura, chicos, chicas, todos los que nos oyen, que ese tema les va a gustar muchísimo. Y creo que es uno de los temas a mí que más me gustan, y que entre más conozco de ese tema, digo, ay, estoy súper lejísimos de poder validar a alguien. y a veces así me siento como que digo yo, ay, y luego digo, o sea, creo que puedo validar a alguien, pero luego digo, si yo puedo validar, ¿por qué las personas no me validan? Y justo cuando hablábamos, Mike, tú mencionabas, ok, sí, hay que hablarles de la validación, pero también de esas estrategias que ellos pueden implementar y que muchas veces no las tenemos, porque pues, ¿quién va a ir por la vida diciéndote, aprende de validación emocional? Claro. De hecho, justamente desde que comenzamos nosotros a definir la validación como una habilidad, vamos a entender que no es algo que venga como por default en nosotros como seres humanos, ¿no? A ver, claro que sí es algo que todas las personas podemos hacer, pero cuando decimos que la validación emocional es una habilidad, vamos a hablar también de una capacidad o una estrategia que se puede ir aprendiendo y que se desarrolla con el tiempo. De hecho, lo más interesante de esto es que comúnmente nos desarrollamos o estamos en lugares donde se nos invalida, es decir, estamos en sitios invalidantes y difícilmente las personas pues conocemos entonces de esto. Por ende, el tener algunas estrategias o algunos mapas para llevar a cabo todo esto nos puede hacer un poquito más fácil la vida, pero siempre también va a ser necesario que contemos como con por lo menos la certeza de que, o tal vez no la certeza, pero que cuando vayamos a intentar hacer una validación o que estemos en una dinámica con otra persona, en una conversación tal vez incómoda, difícil, pues que también las otras personas estén en una misma sintonía, porque, a ver, puede que yo quiera ser muy
cariñoso, muy amable contigo ante un tema complejo de hablar, pero que tal vez la otra persona, que tú, por ejemplo, directamente me digas, a mí no me importa lo que tú pienses y lo que tú sientes. Y nosotros digamos, oye, pero yo estoy queriendo ser validante, ¿no? ¿Por qué me dices esto? Y pues es que a mí que me... Bueno, y eso nos puede hacer sentir bastante mal. Entonces, hay ciertos límites y también, aunque a veces pareciera y como personas que a veces divulgamos en cuestiones de psicología y de bienestar emocional, que esta estrategia es importante, pues bueno, también tiene sus límites, ¿no? Ok, tiene sus límites, es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, creo que con esto que nos mencionas, Emma, que nos queda claro que la validación emocional es una habilidad que necesitamos trabajar y quizás pulir todos los días. Y en ese momento el ejemplo que se me ocurre es como cuando vas al gimnasio. O sea, vas un día al gimnasio, pues no se te van a marcar las piernas, no se te van a tonificar los brazos. O sea, es como que algo que tienes que ir aprendiendo todos los días. Entonces me imagino que así mismo va la validación emocional. Pero a mí lo que me resuena es cómo lo empiezo a practicar. Sin quizás las personas que nos están escuchando dicen, ok, sí, validación emocional, valido, pero ¿cómo sé que estoy validando? O sea, es más, es cómo sé incluso que estoy practicando la habilidad. Ok, va. De hecho, fíjate, curiosamente ya lo hacemos muchas veces, incluso sin saberlo. Por eso tal vez lo importante de dar ciertas pautas o dar cierto mapa, porque por ejemplo el nivel más básico, tenemos ciertos niveles de validación emocional para esto, entonces que van hablando desde lo más simple hasta lo más complejo. Digo, sería un rollote que tal vez habláramos de cada uno de estos niveles, pero sí podríamos hacer mención de algunos, y el más simple o el principal tiene que ver con la atención, ¿no? Por ejemplo, el actuar de manera interesada con las otras personas, con los temas que nos comparten y sobre todo también con sus ideas y sus emociones. El simple hecho de que, por ejemplo, cuando tú y yo estamos aquí hablando, ¿no? Claramente estemos viéndonos, pues bueno, eso es algo que para empezar nos hace sentir validados. Vamos a decir que sentirnos validados nos da como una sensación de ser importantes, de ser tomados en cuenta, de que nuestras ideas pueden llegar incluso a ser comprendidas por las otras personas y que toman parte de una conversación, que son tal vez no solamente escuchadas, como dirían, ¿no? Que entran por un oído y salen por el otro, sino que las personas piensan acerca de lo que estamos diciendo y que lo toman en consideración. Entonces, nosotros comenzamos a validar a las personas con el simple hecho de poder tener un contacto visual, de poder incluso, digo, esto no es como conocer las pautas nos da forma de iniciar, no es que tengamos que hacerlo de forma robótica, una forma también de validar es ser auténticos, ser genuinos. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, yo pueda orientarme hacia ti cuando estamos hablando, eso es validación, eso te hace también sentir valiosa, validada, importante, relevante, que formas parte de esta conversación. Y si te fijas, eso muchas personas lo hacemos y no sabemos que estamos validando, pero sí nos damos cuenta cuando pasa lo contrario. Cuando una persona, por ejemplo, le estamos contando algo importante y la persona, por ejemplo, está haciendo 1001 cosas más allá, fuera de escucharnos o de voltearnos a ver, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros pasos tal vez y más simples. Cuando estemos hablando, cuando querramos sentir a alguien justamente que forma parte de nuestro tema y de algo importante, pues algo relevante sería tal vez, por ejemplo, incluso voltearle a ver, lo cual a veces puede llegar a ser incluso incómodo, ¿no? Porque no estamos tan acostumbrados a esto. Sí, mientras hablabas de esto, de repente me percato que eso es algo tan importante, pero a veces en la rutina del día a día no le damos ese nivel de importancia. De repente yo llego a casa muy cansada y mi esposo me dice, ay, fíjate que me pasó algo en el trabajo. Y yo, sí, dime, o sea, y es como que dime mientras estoy haciendo X o Y actividad. Y él es como de, bueno, ya que te desocupes te digo. Y es como de, pero te escucho. Y me dice, es que me gusta que me voltees a ver. Claro. Y fíjate, lo curioso es que no es que las personas, a ver, la vida es bastante ajetreada como también para siempre tener, los estilos de vida no nos permiten incluso eso. No es culpa nuestra directamente, pero claramente es distinto cuando, por ejemplo, alguien llega y te cuenta algo importante y tú directamente volteas y dices, va, a ver, cuéntame más, ¿no? Acerca de, y qué pensaste, y cómo le hiciste, y qué, por ejemplo, y qué reacciones, qué pasó con las otras personas, cuéntame más, ¿no? Es como cuando le mandas un mensaje a un amigo o una amiga y le dices, oye, ¿a que no sabes qué pasó? Y te dicen, a ver, cuéntame con lujo de detalles y exagera, ¿no? En el sentido de que tengo toda mi atención puesta en ti, hasta tú dices, wow, sí, quiero contarte, me siento que es importante, e incluso hasta te das el lujo de expresar cada detalle. Y esto, a final de cuentas,
permite a las personas fomentar más un vínculo de cercanía. De hecho, comúnmente la validación emocional, que ya la encasillamos como una habilidad, la podríamos encasillar todavía como poniéndole un apellido, ¿no? Es una habilidad para fomentar la efectividad interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad que tenemos las personas para interactuar con otras, ya sea generando nuevas relaciones o también, por ejemplo, finalizando relaciones. Todo esto manteniendo un bienestar, un cuidado de las personas que forman parte de nuestra vida, personas que son importantes, pero también un cuidado de nuestro propio respeto, de nuestra propia dignidad o de nuestro propio bienestar. Entonces, en este sentido, si te fijas, desde que tú a una persona le comienzas a actuar de manera interesada en sus pensamientos y sus emociones, las personas comienzan a sentirse relacionadas a ti. Las personas comienzan, claramente es muy diferente en cada persona, pero cada individuo comienza a sentir que hay algo especial en lo que sucede cuando están contigo. Y esto nos permite justamente extender la capacidad que tenemos de estar con otras personas, de decir que tenemos amistades, incluso generar otro tipo de relaciones, también fomentar las familiares, por ejemplo, o también las que pueden ser de tipo amoroso, romántico, etcétera. Oye, eso es interesante, porque entonces podríamos resumir, ahorita cuando hablabas de las relaciones, que pasa alguien que termina una relación de pareja y que a veces una manera natural, me atrevería a decir, y normalizada que tenemos, es que le decimos, ay amiga, no es para tanto. O sea, tú mereces a alguien más, ¿no? O sea, y entonces creo que aquí podemos resumir que validar no es igual a estar de acuerdo o entender por completo lo que la otra persona siente, sino es comprender y es reconocer la emoción del otro que está sintiendo de acuerdo al contexto, Justamente. a lo que está viviendo en ese momento, ¿sí? Lo acabas de decir perfecto. Justo como esta persona que termina una relación. Es como que si nos costara comprender que sí le está doliendo, o sea, a lo mejor ella en unos meses entenderá que encontrará algo mejor, como dicen, ¿no? Quizás en algunos meses lo entenderá, pero en ese momento ya no está pensando en ello, o él no está pensando en, ay amiga, vámonos por unas copas, y no está pensando en ello, está pensando en que sí hay un dolor. Y creo que la validación también tenemos que conectarla, pienso, que nos cuesta validar a otros porque me cuesta entender tu dolor, porque a lo mejor muchas veces ni yo soy capaz de sostener mi propio dolor. Totalmente. De hecho, fíjate, esto que acabas de mencionar, y ya Yareli nos acaba de explicar otro nivel de validación de los más complejos, de hecho, ¿vale? Que es las emociones y las experiencias individuales tienen un sentido en función de lo que pasa alrededor de nuestras vidas. Es decir, una persona puede estar triste cuando termina una relación. Oye, pero la relación le trataban muy mal, etcétera. Pues sí, eso puede ser muy cierto, pero esta persona encontraba algo valioso dentro de ella y se finalizó, ya no está presente y le genera malestar. Eso es comprensible, eso tiene sentido y es válido en el punto de que tiene un antecedente, hay algo que causa tu malestar. Tal vez para mí no es completamente comprensible, tal vez incluso yo como tu amistad quería que eso pasara porque creo que te mereces algo mejor y sin duda podríamos decir que ojalá que esta persona pudiese encontrar una mejor relación, una relación que tal vez no conlleve esas situaciones que a nosotros nos hacía pensar en dónde te has metido, ¿no? Que te la pasas tan mal. Pero el punto importante aquí es que comúnmente solemos luchar contra las emociones que consideramos desagradables en las otras personas. Me siento triste, ya no estés triste. Ven, te mereces algo mejor. Es más, incluso vamos a buscarlo, ¿no? Vámonos de fiesta y vamos a que conozcas a nuevas personas. Lo peculiar de esto es que a pesar de que nosotros querramos y tenga buenas intenciones, suele generar los efectos contrarios. Es decir, las personas, para empezar, se pueden sentir incomprendidas y van a decir, no, Yareli no me entiende, no entiende lo que estoy sintiendo y aparte no estoy de ánimos como para todo esto, ¿no? Y tú decías, nos cuesta trabajo y es que comúnmente venimos de lugares donde se nos invalida y hemos aprendido justamente que ante experiencias de malestar, la mejor alternativa es cambiar ese malestar o esa experiencia por una más placentera, no sentirlo.
podríamos incluso hablar de las 3 características básicas y esto les podría ayudar también a todas las personas a saber, por ejemplo, si ustedes están invalidando. Vamos a ir viendo cómo validar, pero también, por ejemplo, ustedes podrían saber si son algo que se denomina a veces como ambientes invalidantes, ¿vale? Uno es rechazamos las experiencias de malestar emocional de las otras personas. Por ejemplo, eso que estás sintiendo no deberías sentirlo. Me siento triste porque terminé la relación, pero amiga, no inventes si la pasabas peor ahí, ¿no? Oye, o incluso, ¿y por qué te sientes mal si ya estás libre de esto, ¿no? Es decir, que puede venir con muy buenas intenciones, pero al final de cuentas un mensaje claro es no sientas eso, es como si viéramos la emoción en la otra persona y la quisiéramos agarrar y arrancarla, ¿no? Sí. Lo cual va a ser completamente imposible porque para empezar las emociones no son algo que podamos quitar, son una cuestión interactiva con el mundo, entonces desde ahí comenzamos a luchar con la emoción y es poco probable que nosotros podamos ser tal vez de mucha ayuda para las personas, ¿no? 2, simplificamos las causas. Pero si te trataba muy mal, ¿por qué te sientes peor todavía ahorita que te dejó? No deberías estar feliz. Oye, pero ¿qué no? Por ejemplo, imaginémonos a personas también más jóvenes, ¿no? ¿De qué van a poder preocuparse las juventudes si tal vez están todavía viviendo, todavía no tienen que trabajar, todavía no tienen que tributarle al SAT, ¿no? Entonces ya que se preocupen cuando crezcan y tengan que rendir cuentas de impuestos. Entonces, las causas del malestar, por ejemplo, también las banalizamos. ¿Es en serio que por eso te estás sintiendo así de mal? Entendiendo el mensaje, lo que aprendemos desde nuestras infancias es que no tenemos que sentirnos mal por aquellas cosas que nos hacen sentir mal. Yo sé que suena extraño, pero es que es un poco difícil a veces explicar cómo las cosas desde nuestra individualidad nos hacen sentir mal. Habrá personas a las que les haga sentir mal, por ejemplo, perder una mascota, y otras personas dirían, a mí ni siquiera me gustan los animales, yo no entiendo cómo se sienten mal por eso, ¿no? Entonces, desde la individualidad de cada persona, pues, hay cosas a las que somos más vulnerables y tienen sentido desde nuestra historia de vida. Entonces, esa es una segunda. Vamos recapitulando, ¿no? Rechazamos las experiencias emocionales desagradables, ¿vale? Simplificamos o banalizamos las causas del malestar. Y 3, también por último, banalizamos la solución. Es decir, eso rápido, consíguete otra pareja. Exacto. Hay muchas personas que quieren estar contigo, ¿no? Es como, y tú sabías, tú tenías muchos pretendientes, por ejemplo, ¿no? Sí. Nada más hazle caso a uno nuevo y ya. Se acabó el problema. Como si eso fuera la solución para la persona. Entonces, comúnmente nos desarrollamos en lugares donde estas 3 cosas pasan. Se rechaza cuando nos sentimos mal, se banaliza la razón por la cual nos sentimos mal y se banaliza la forma de resolver nuestro malestar. Entonces, es comprensible también que a nuestra edad, por ejemplo, no tengamos ni idea de cómo apoyar a alguien cuando la está pasando mal. Claro, y eso me recuerda, porque creo que se da mucho en este contexto, mujeres que son violentadas. Sí, o sea, ¿cuántas veces es como que, amiga, es que te está golpeando? O sea, sal de ahí. La verdad, ya no te voy a decir nada porque estás ahí porque quieres, la verdad. Claro. O sea, ya una vez fuimos a tu rescate y volviste con él, pero tú mencionas algo bien importante. O sea, tú no sabes qué es aquello valioso para aquella mujer que le está costando muchísimo. Digo, además que hay muchos estudios, ¿no?, que hablan de todo lo que hay en un sistema de violencia. Digo, si nos metiéramos también, que usualmente está como que ese estímulo intermitente también en mujeres con violencia, que bueno, que sería otro tema muy importante de hablar, pero desde ahí, o sea, somos muy, muy fáciles de atacar. Y ahorita que estabas hablando, Mike, me acordé una experiencia que a mí me tocó, que me sentí la peor amiga, te lo juro. Yo tenía una amiga que tenía una relación, pues obviamente que para mis ojos estaba muy mal esa relación. Y en una ocasión estaba yo hablando con una amiga, otra amiga que teníamos en común, y me dice, oye, ¿y tú qué piensas que Panchita, pues ya se nos va a Morelia? O sea, y yo me quedé, ¿cómo? Sí, pues tú qué piensas que es eso. O sea, yo sentí así como que frío el cuerpo y dije yo, ¿en qué momento? Y dije, no sabía. Ay, ¿no sabías? Ay, yo creí que sí sabías. Entonces yo me sentí, o sea, todavía me hice hasta la ofendida, ¿no? Fui con mi amiga y le dije, oye, yo no sabía que te ibas a ir, no sabía qué. Y me dijo, ¿para qué? Te digo. Si al final terminas diciéndome que pues él no me conviene. Y la verdad es que me voy a ir con él. Ay, no, yo sentí tan feo, porque dije, son estas veces cuando te dices,
tú que eres psicóloga, o sea, deberías entender más este contexto, ¿no? Pero luego dices, no, espérate, no puedo ser toda la vida psicóloga también de mis amigas, o sea, y entonces comprendí que no supe cómo gestionar el dolor de lo que a mí me provocaba y de lo que yo sentía de cómo este chico era con mi amiga. Entonces no me percaté que lo único que hice fue alejar a mi amiga de mí y enterarme por otras personas que ella se iba a ir de este estado. Claro. Y esto lo pongo como evidencia de que, pues, que no tenemos muy normalizado esta manera, esta habilidad, más bien no tenemos desarrollada esta habilidad, pero también lo pongo en evidencia de que pues es algo que nos puede pasar a todos. Sí, y es algo que tienes que pulir. Obviamente yo me disculpé con ella y cada vez que hablo con ella trato de cuidar mis palabras. Cada vez que me cuento una experiencia con él, ya mi mente es como validación, validación, validación. Y ya es como decir, pues lo siento mucho, me imagino que no lo estás pasando bien. ¿Qué puedo hacer por ti? O sea, como que ya voy entendiendo. Y a lo mejor la gente puede decir, pero eres psicóloga, mija. Sí, pero no puedes ser psicóloga de tus amigas. O sea, no te puedes salir de ahí. No, y aparte de eso también, digo, somos psicólogos, eres psicóloga cuando eres psicóloga, no cuando, o sea, el título te va a acompañar también todo el tiempo, independientemente de eso, pero nuestra labor no es estar, de hecho, incluso yo diría que aburrido, ¿no? Estar todo el tiempo bajo nuestra lupa de analistas y todo esto del comportamiento, porque pues si no, ¿cuándo vivimos también? No podemos estar analizando todo esto. Y justamente lo curioso, fíjate, es que cuando nosotros a veces intentamos apoyar a las personas y no sabemos también gestionar las experiencias emocionales, tanto propias como ajenas, comúnmente dañamos las relaciones, lo cual paradójicamente, iniciando con un intento de resolución del problema, nos lleva a complicarlo más y a poner una barrera directamente. Es como, a veces digo, bueno, todas las personas hemos sido jóvenes en algún punto, entonces... Yo todavía, no sé tú. Todavía, bueno, más, imagínate, ¿no? Como cuando éramos adolescentes y todavía estábamos al cuidado de nuestros padres o algunas cuestiones o de nuestros tutores, y de alguna forma nos veían tal vez tristes y se acercaban a nosotros, pero a nosotros nos daba tal vez un poco de pena el explicar la razón de nuestra tristeza, y se nos llegaba a decir, bueno, ya no te vuelvo a preguntar nada porque de todas formas nunca me cuentas. Y entonces, ¿qué es lo que sucedía? Tal vez mamá, papá, tutores, etcétera, lo que deseaban era realmente escucharte y todo, pero al no saber cómo acercarte y al no también tener las herramientas para gestionar la propia frustración, entonces lo que hacen es dañar la relación, y entonces en un futuro es todavía menos probable que esas interacciones se den, ¿vale? Y difícilmente también solemos buscar o tener paciencia y solemos buscar la inmediatez. Entonces creemos que si algo nosotros lo deseamos porque yo soy tu amigo y yo quiero ayudarte, entonces cuéntame porque yo sé que estás mal. Oye, espera, se trata de ti, que tú eres la persona con la experiencia y yo soy quien quiere formar parte de esto y quien te está solicitando, pidiendo, ¿no? Que compartas conmigo. Entonces, todo esto son cosas que van más a mediano, largo plazo. Por eso decimos que son habilidades, se van desarrollando esta capacidad también para tolerar incluso que las personas nos digan no, ¿vale? No, que no quiero hablar esto. Ajá, totalmente. Y mencionaste algo muy importante que creo que sería como el centro de este episodio, Mike, y es la parte de que validar es a veces sostener esa frustración de no comprender. Claro. Inmediatamente me trasladé. En algún momento yo fui a terapia de pareja. Yo nomás aquí me balconeo, pero no importa. Yo una vez fui a terapia de pareja porque mi esposo y yo estábamos entrando en un círculo súper vicioso, donde él llegaba y me decía, Yareli, es que tú, ¿y sabes qué le respondía yo? Pero tú cuando hiciste esto, y entonces era como que dos personas resolviendo dos problemas distintos, queriendo ser validados al mismo tiempo, y era un caos. Y creo que eso pasa muy común en las parejas. Por eso decía, no, o sea, tocas de tocar ese punto tan importante de la validación, porque es como respirar profundo y decir, en este momento no se trata de mí. O sea, en este caso yo lo entendí así con mi esposo. O sea, si él está llegando a mí porque algo le está doliendo, o sea, en mi mente empecé como, a ver, en este momento no se trata de ti, se trata de él. A lo mejor no estoy de acuerdo con la queja de lo que él está expresando, pero si lo está expresando es porque lo está sintiendo. Y fue todo un tema aquí, porque
de repente yo decía, ay, pues, ¿por qué mi esposo llega con estas cosas? Pues, hasta que lo fui comprendiendo. Y aquí es donde me gustaría, Mike, que nos pudieras regalar estas estrategias. Claro. ¿Sí? Estas estrategias para la afectividad interpersonal, que de esto tú sabes mucho. Pues fíjate, justamente ahorita con el ejemplo que me das, me acuerdo de una que tiene que ver con cuidar las relaciones. Justamente es un poquito de lo que hablamos cuando hablamos de efectividad interpersonal, que era lo que les comentaba. Hablamos de poder iniciar, mantener, cuidar o finalizar relaciones. Obviamente vamos a buscar siempre crear relaciones que sean valiosas, mantenerlas, fomentarlas y cuidarlas, y finalizar algunas que tal vez ya no sean valiosas para nuestro desarrollo, para nuestro día a día, incluso que puedan ser dañinas, ¿no? Entonces, una que recuerdo ahorita exactamente con el ejemplo que me dabas es una que llamamos aves, tal cual como las aves, como los pájaros, A-V-E-S, ¿verdad? Entonces, podemos hablar, por ejemplo, este acrónimo nos va a dar ciertos pasos para nosotros tenerlos en cuenta al momento de que tengamos que hablar con alguien y que querramos que a través de esa conversación, que puede ser incómoda, no se dañe la relación, sino que pueda incluso fortalecerse, que pueda incluso generarse todavía un vínculo más de cercanía, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si habláramos de aves, hablamos de que la A nos va a decir paso número 1, ¿no? Actuar interesadamente. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar, por ejemplo, Yareli, para que tú pienses que si hoy me contaras un problema, yo estoy interesado en él o me es importante? ¿Qué tendrías que ver que pasa en mí? Imagínate. Pues tu atención hacia mí. Que te estoy volteando a ver, sí, ¿no? Me Tal estás vez volteando entonces a ver. la Anne me diría, voltea a ver a la persona que está hablando contigo. Ajá. Incluso, bueno, la idea no es exagerar, es ser genuinos, pero yo diría, imagínate cuando a una persona le cuentas un chisme digo, porque así lo tenemos como bien la imagen, ¿no? Y que la persona hasta se pone así, ¿no? De cuéntame, vamos. O sea, exprésale a la persona que es importante y que tienes tiempo para eso. Actúa de manera interesada en la persona. Entonces, ¿qué más crees que tendría que pasar, por ejemplo? Pues pienso en que dejar el celular, que incluso pueda cuestionarme lo que yo le estoy planteando, como de cómo te sientes cuando me platicas de esto, o sea, como que vaya esta misma persona indagando en lo que yo le estoy expresando. Perfecto, porque entonces me has dado tú ya el paso para brincarme a la V. La V que sería nuestro segundo paso. Entonces estamos ya actuando de manera interesada, ya estoy dándote a entender que me importa lo que me estás contando, que tengo tiempo para ti, que incluso quiero que por favor me hagas parte de esto que está sucediendo en tu día a día. Entonces ahora pasamos a la V, que será nuestro segundo paso, y vamos a validar. Y entonces yo te puedo decir, oye, y entonces interesadamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Cuéntame más. Oye, por ejemplo, si me cuentas algo que en tu verbalización me dices, no, y me he estado sintiendo muy mal con esto, te puedo decir, bueno, entonces me imagino que esto es muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que más te hace sentir que es doloroso? Entonces, de aquí, por eso te digo, validar lo hacemos constantemente. Incluso aquí forma parte de un paso directo, pero desde la A ya estamos validando. Entonces, yo te diría, por ejemplo, y cuéntame más, y qué pensaste, y qué planeas hacer, y por qué no has hecho eso entonces. Wow, entonces me imagino que todavía no es el momento. Y si retomáramos, por ejemplo, el nivel de validación que Yarili nos mencionó hace ratito, diríamos, explicar, por ejemplo, cómo lo que estás sintiendo tiene sentido en relación a lo que ha estado pasando en tu vida. Bueno, entiendo que te estés sintiendo, por ejemplo, frustrada últimamente porque suena difícil el hecho de que cada noche estés teniendo una discusión. Entonces, vaya, a ver, no te podría culpar por sentirte un poco frustrada, ¿no? No suena a algo que tú desees directamente, pero cuéntame más, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer con eso? Entonces, si te fijas, la idea, y ojo, yo tal vez puedo sonar muy robótico porque ahorita estoy como ideando las palabras ante una situación ficticia, pero la realidad es que también no hay que hacerlo si no lo queremos hacer, ¿no? También ténganlo en cuenta. Si lo quieren hacer, al principio va a ser un poco difícil porque no estamos acostumbrados. Y entonces, después del segundo paso, que es la V, nos podemos pasar a la E, que sería... Bueno, el acrónimo nos dice educadamente. Haz esto que acabamos de mencionar educadamente. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente actuar de manera tranquila, no vamos a gritar,
¿vale? No vamos a incluso interrumpir a la persona. No, muchas veces, no sé si te ha pasado, que estás platicando con alguien y esta persona incluso se traba poquito en lo que dice porque tal vez está pensando justamente en sus emociones y todo esto, y nosotros terminamos las frases. Y hasta podemos sentir que nos están como carrereando, ¿no? De, oye, pues apúrate, háblame más rápido de esto. Entonces, no vamos a interrumpir. Incluso, si podemos ser un poco divertidos en ese sentido, pero de forma educada. Es decir, ¿cómo tú sentirías que me importa todo esto y que yo estoy siendo una persona bastante amable contigo? No vamos a omitir todo tipo de insulto, ¿vale? No porque las palabras en sí tengan que ser malas, no, pero sabemos que esto puede generar reacciones en las otras personas y estamos queriendo cuidar la relación. Entonces, lo omitimos. No hay cabida en este punto para ello. Y por último, tenemos la S de ser gentiles, en el sentido de también evitar generar amenazas, pero si no, por ejemplo, como decías, ¿no? No, pues es que el ejemplo de tal vez esta amiga ficticia o que tenía a su pareja y que tal vez le trataban mal. No, pero es que si ya no me haces caso, entonces yo ya mejor no te ayudo, ¿no? Yo ya mejor no me involucro porque de todas formas ni me haces caso. Entonces te estoy amenazando, te estoy diciendo que si no haces caso a lo que te digo, si no me das la oportunidad de formar parte de esto, te voy a retirar mi amistad o mi ayuda. Entonces, no, vamos a hacer lo contrario incluso. A ver, tal vez es muy difícil para ti en este momento. Yo desearía, ¿no?, que me permitieras apoyarte de esta forma, pero a ver, entiendo que pues tal vez no lo deseas o incluso tenemos un punto de vista distinto, pero yo de todas formas quiero que sepas que mi apoyo está, ¿no? Entonces, no dudes en tomarlo si lo deseas. Y vamos a evitar también hacer gestos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, las personas no están platicando acerca de algo y alguien, dirían por ahí, hacen ojitos de huevito, ¿no? Porque se ponen en blanco y los levantan. Entonces, y todo esto nos hace sentir directamente ya como de, ya valió, ¿no? Ya no me están prestando atención, gestos, muecas, etc. Entonces vamos a procurar por eso, incluso desde el principio, cuando nosotros tengamos una conversación con alguien que sea intensa o que tenga un contenido valioso, importante, preguntarnos cómo queremos actuar, cómo queremos que la persona nos perciba. Y desde ese sentido, sí, tómatelo en cuenta como aparéntalo, porque no todas las personas somos tan firmes en nuestra convicción de ayudar. Entonces, aparéntalo en el sentido de voy a aparentar que me importa, porque no sé cómo se hace, pero entonces me imagino y lo intento. Y entonces así también terminamos siendo gentiles. Y podemos incluso, yo les diría, esto no forma parte del acrónimo, pero yo les diría, si tú también quieres que alguien, después de haberle hecho sentir lo importante y haberle validado, quieres también que esta persona te retribuya o que tenga en consideración lo que para ti es importante, puedes hacer una solicitud. Puedes decirle, me gustaría ahora también, o si no es en el momento porque acabamos de hablar algo que es importante para ti, que mañana o la siguiente semana me dieras tiempo para hablar de algo que para mí es importante. Y nosotros les vamos dando modelo a las personas y entonces les vamos dando también modelo a las personas y esto les va enseñando también cómo hacerlo. Entonces, siempre es algo que nos podemos ganar muchísimo más de lo que podemos perder en este sentido y pues seguir fomentando vínculos que sean saludables. Ay, eso es súper, a veces está complicado, ¿no? O sea, y creo que Es bien complicado porque te puedes enojar. Puede que la persona te diga algo y te enojes, ¿no? Te dice algo, es que tú, por ejemplo, no me has estado escuchando. Y yo de, pero sí, te escucho, ¿no? No, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que te ha hecho sentir que no te escucho? Porque yo he pensado que sí lo hago, pero tal vez incluso no lo logro comunicar. No lo sé, pero por eso les digo, hay que ser genuinos y hay que tener la disposición, porque si yo no quiero realmente darte a entender que te escucho, yo te voy a decir, no, pero yo sí lo hago, pero es que no lo haces de la forma en la que yo lo entienda, pues es que ese es tu problema. No, a ver, déjame entender, para mí es valiosa la relación y estoy dispuesto incluso a aprender y conocer y que tú y yo interactuemos de una forma en la cual podamos comunicarnos y que lo que yo considero que es escucharte se mezcle o se fusione con lo que tú consideras que es escuchar. Te cuido a ti, cuido mi relación contigo y también cuido mi respeto hacia mí como persona. Y por eso digo, podemos ganar más de lo que podemos perder comúnmente. claro, y esto se conecta mucho con un episodio que tenemos en No es complicado, Mike, acerca de cómo diseñar una vida valiosa.
¿Por qué lo menciono? O sea, desde la terapia de aceptación y compromiso es como ir alineando nuestros valores hacia lo que queremos. Y entonces, a veces el aprender a validar es el comprender que estoy validando con el objetivo de acercarme a esa vida valiosa. Claro. Como lo que mencionaba, el conflicto con mi pareja. Es como, a ver, recordarme de que, a ver, Yareli, ¿qué tipo de relación quieres tener? Entonces, si quiero tener ese tipo de relación, pues claro que va a ser importante validar a mi pareja, aunque no estoy entendiendo nada y a lo mejor hasta me estoy ofendiendo porque me acaba de reclamar que quizás nunca lo escucho. Cuando para mí quizás sí lo escucho, pero tú lo acabas de mencionar muy bien. Quizás sí lo escucho, pero no de la manera que él lo necesita. Y aquí viene la pregunta clave, o sea, ¿por qué tú no te has sentido escuchado por mí? Y a lo mejor me va a decir, pues porque, no sé, cada vez que terminamos de hablar, pues yo espero esto, espero lo otro, y tú lo que haces es, pues, es como que cerrar el tema, ¿no? O sea, no sé. Y son esas conversaciones a veces incómodas que no nos atrevemos. Y creo que también validar es un momento incómodo. A veces sí, muchas veces Podría lo puede llegar a hacer incómodo. directamente, porque justamente te digo que cuando lo hacemos en conversaciones o en interacciones con otras personas, tenemos que lidiar con nuestra propia experiencia emocional. Entonces, pero justamente lo acabas de mencionar. Si, por ejemplo, deseas un momento también para ser escuchado y todo esto está dándose durante una conversación tal vez incómoda o intensa, tal vez la forma más sencilla de obtenerlo, más allá de exigirlo y de gritarlo, ¿vale? Sería escuchando a la persona y tomando un turno. Es decir, perfecto, está hablando, te escucho y después de ello puedo hablar. Y entonces vamos intercalando. Y de hecho, peculiarmente, ¿no? Ese es el transcurso de la comunicación, ¿no? Que nos enseñaban incluso desde pequeñitos, ¿no? Hay mensajes de ida que son interpretados por las personas o que son entendidos y que entonces nos retroalimentan, nos brindan mensajes de vuelta. Entonces, esto nos hace que sea más fluido. La validación también no siempre, se emplea dentro de estas estrategias que sí tienen objetivo hacer solicitudes, iniciar relaciones, finalizar relaciones, obtener cosas que deseamos, porque hay formas de obtener las cosas que deseamos de las personas pidiéndolo o comunicándonos, pero no siempre es la solución a todo, ¿no? También. Pero justamente si ustedes se permiten hacer esto, se van a poder dar cuenta, por ejemplo, en el caso que mencionabas, ¿no? Pero cuéntame, ¿por qué no te sientes escuchado? Y la persona te va a decir algo que te va a dar una pauta de cómo poder actuar. Y eso es muchísimo mejor que quedarte en el juicio. Pero es que yo sí le escucho, entonces ni siquiera me valora cuando yo lo hago, etcétera, bla, bla, bla. No, espera. Tal vez la persona te dice, es que a veces estás haciendo 1000 cosas mientras te cuento algo. Entonces, mira, entonces algo que podría ser buena idea sería simplemente, si me quieres contar algo, pues tal vez darme 15, 20 minutos de no hacer algo más que escucharte. Y ya estuvo, ¿no? Nos da una pauta, un camino muy claro. Más allá que quedarnos solamente con el juicio, que nos da incluso una alteración emocional, ¿no? Entonces, si ustedes también comienzan a implementar esto en sus interacciones diarias, se van a comenzar a dar cuenta justamente de cómo poder orientar un cambio de conducta, un cambio de comportamiento. Y lo mejor sería siempre que el objetivo o ahora que hablabas tú de esta vida valiosa, que el horizonte que tengamos sea esa vida valiosa, esas relaciones valiosas que queremos tener. Claro, y creo que con esto podríamos comprender que validar a otras personas no es corregir a la persona, no es salvar a la persona, es aprender a acompañar nada más. Claro. Y eso es como que un gran reto que a veces tenemos como seres humanos. Darle cabida a las experiencias emocionales que comúnmente son rechazadas y que nos da muy poco espacio a aprender a lidiar con ellas. De hecho, eso es lo más curioso, que estamos tan apegados tal vez, no me gusta esa palabra, pero es la que se me ocurrió, tan apegados tal vez a rechazar las experiencias dolorosas emocionales que ni siquiera sabemos lidiar con ellas, que no sabemos que incluso son momentáneas, no sabemos cómo funciona el malestar en nuestro organismo directamente, y cada vez que llega se convierte en una señal de riesgo que nos dice haz algo para arrebatarlo y quitarlo lo más pronto posible, cuando a veces incluso lo más complicado es que no sabemos que podemos sobrevivir a las experiencias de malestar emocional, y cuando
cuando una persona nos comienza a validar y nos cuenta, y después de una conversación en donde no ha habido un derrochamiento emocional, nada de eso, llegamos a sentirnos más tranquilos, podemos comenzar a aprender que hay estrategias muy simples, ¿vale? Que, a ver, simples se dice así, pero que conllevan su desarrollo de habilidad, que nos pueden permitir justamente atravesar periodos de malestar intenso. Y eso creo que es lo más valioso que hay también a través de esto. Claro, y algo que se nos olvida es que hay algo de lo que el ser humano nunca se va a poder librar. ¿De los impuestos o de...? Aparte. de malestar. Bueno, al menos que lo evadas. No. El malestar emocional. Claro. Nunca. Claro, es parte de... Y el ser humano está buscando constantemente soluciones a corto plazo, entendiendo que solo es a corto plazo, pero a largo plazo se agrava más. Sí, directamente. Es incluso lo llamamos la paradoja, ¿no? Intentar resolver el malestar de forma inmediata comúnmente lleva a una escalada del malestar, es decir, que se vuelva más intenso. No quiere decir que si nos sentimos mal tengamos que tirarnos y dejar que el malestar nos consuma directamente la vida, ¿no? Pero sí que por lo menos no lidiemos, porque para empezar, a ver, no es que sea en mala onda ni nada por el estilo, pero vamos a fracasar, porque las emociones no son algo que podamos quitarnos, son algo interactivo, que tiene un inicio, tiene un final y hay una curva entre ello. Entonces lo mejor que podríamos hacer sería aprender a sobrellevarlo. Por ahí tenemos una metáfora a ti que mencionas mucho, por ejemplo, el ACT, ¿no? Es la metáfora de aprender a surfear las olas. No luchamos con las olas no se detienen, lo que cambia es nuestra forma de atravesarlas. Y llegamos a la sección favorita de este podcast y es yo me complicaba cuando. Entonces, Mike, te lo voy a explicar rápidamente. Claro. Es una frase, tú la vas a terminar de completar, es decir, yo me complicaba cuando, ¿qué? Si gustas, puedo iniciar yo para ponerte en contexto de qué trata. Hablando de la validación emocional, yo me complicaba cuando creía que tenía que entender lo que mi esposo me estaba expresando de que algo le dolía de mí. Yo decía, no. Entonces, yo ahí me complicaba porque era como de, tengo que entenderlo para poderte entender. Y pues después comprendí que no. O sea, a veces ni siquiera lo voy a entender y a veces ni siquiera lo entiendo, pero entiendo que es un momento de validarlo. Okay. Yo me complicaba cuando consideraba que también tenía que validar a todas las personas y cada una de las experiencias, y aparte de que las personas tenían que validarme de vuelta, porque entonces yo intentaba validar, pero a veces, y muchas de las veces, me topaba con una invalidación, y eso, con la lucha que tenía con mi idea, me llevaba entonces ahora sí a invalidar. Es como, me invalidas, pues entonces yo te invalido más. Y entonces ya se volvía una lucha de invalidaciones, a ver quién invalidaba más, y todo se iba, pues ahora sí que al demonio, ¿no? Entonces, pero justamente ir aprendiendo que es incluso válido que otras personas no te validen, ¿no? Qué retote, retísimo eso. Necesitas incluso entenderlo, que no siempre te van a validar, que incluso hay cosas que es valioso también y que es válido invalidar, ¿no? En su momento, pero a ver, es más complicado, ¿no? ¿Con qué te quedaste? ¿Es que es válido o no válido? Pero bueno, eso también era un poquito lo que yo me complicaba. Muchas gracias por estar en este episodio. De verdad que es un deleite aprender de ti, pero sobre todo que las personas que nos escuchan puedan llevarse estas estrategias y que lo puedan implementar. Y de verdad que la manera en cómo lo explicaste, si dices un ejemplo, creo que nos da muchísimo sentido el cómo lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. Entonces te agradezco mucho que estés aquí. ¿Dónde te podemos encontrar, Mike? Bueno, pues para empezar, al contrario, te agradezco muchísimo la invitación. A mí me pueden encontrar directamente, formo parte del grupo educativo CEIES, entonces me pueden encontrar por ahí en el Centro Especializado en Investigación y Educación Superior. Me desempeño por ahí en la dirección académica y realizamos múltiples actividades formativas y de intervención también comunitaria. En términos de también hacemos muchísimo proyectos de formación de guardianes, a los que invitamos también a que se sumen. Y lo mejor es, y lo que deseo sobre todo, es que tal vez esto sea como un inicio para que las personas que tal vez conozcan el tema de la validación comiencen a investigar más y se empapen, porque justamente, como digo, son habilidades, y tú lo decías, ya es como ir al gimnasio, ¿no? Son cosas que con el tiempo se van desarrollando. Excelente, muchísimas gracias, Mike. A ponerlo en práctica, es una habilidad, ya nos lo dijo el psicólogo Mike Brunes, y nos vemos en el siguiente episodio.